Buenos días y muchas gracias por asistir a este primer Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, del cual tengo el honor de ser el coordinador técnico. Un congreso que, por cierto, en este momento les informo de que es trending topic en Twitter. Es una de las tendencias que ahora mismo son trending topic en España. Y también un honor, por cierto, todo hay que decirlo, hablar después de Jaime Domínguez Macaya, que fue, como bien saben, la primera persona en España que implantó la contratación electrónica, ¿no? Que conste en acta, porque ese mérito siempre, ahora que el tema parece que está más en boga, pues a Jaime siempre habrá que reconocérselo, ¿no? Bueno, mi charla tiene un tema principal, que es el impacto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en la contratación pública electrónica y también, además, digamos, un tema subyacente, que es la obligatoriedad de la licitación pública electrónica, no ya en octubre de 2018, como se ha dicho hasta ahora y nos ha inquietado un poco, sino ya en este momento. En este momento, mientras estamos hablando, la licitación pública electrónica está en vigor y es obligatoria, y también voy a tratar de demostrarlo. Ya sé que si os habían dejado tocados las anteriores reflexiones en torno a esta obligatoriedad, igual os estoy machacando en este momento, pero bueno, vamos a explicarlo de una manera, creo que razonable. Dicho lo cual, entramos en materia. Tenemos un guión. En primer lugar, a modo de introducción, vamos a ver cuál es esta nueva manera de hacer las cosas, que parece que ahora las cosas se hacen en formato electrónico, lo cual parece que es una sorpresa para algunos, y para mí es una sorpresa que parezca una sorpresa, pero bueno, eso es otra cuestión. En segundo lugar, argumentos a favor de la obligatoriedad actual, creo que además argumentos inapelables, de la obligatoriedad actual de la licitación pública electrónica. En tercer lugar, las comunicaciones electrónicas en la Ley de Procedimiento Administrativo. En el punto 1 y en este punto tercero es cuando más hablaremos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Luego, un cuarto punto, la licitación pública electrónica en la Directiva de Contratación, que lo pasaré rápido porque no quiero redundar en lo que ya se ha dicho, y algunas conclusiones. Bueno, respecto de la introducción, una nueva forma de hacer las cosas, entro en materia o entro en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, evidentemente solo en cuanto a su incidencia en la contratación pública electrónica. Pues bueno, tengo que decir que hay varios artículos que, dentro de este argumentario que estamos dando en cuanto a su, vamos a decir, obligatoriedad actual, de alguna manera directa o, si quieren, indirecta, pero también muy clara, pues ya está imponiéndolo, ¿no? En primer lugar, los derechos de las personas, porque las personas, aparte de que tienen derechos electrónicos desde la Ley 11/2007 de acceso electrónico a los servicios públicos, evidentemente tienen el derecho a comunicarse por medios electrónicos, y ahora la ley también dice a través de un punto de acceso general electrónico, que para entendernos sería una especie de cuartel general de Internet de la entidad en la red. Pero, además, la propia Ley de Procedimiento está relacionada con otras leyes, vamos a decir, de su tiempo, todas surgidas, como también bien saben, al albor del informe CORA, del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas, y la propia Ley de Procedimiento alude a la Ley de Transparencia en cuanto al derecho de acceso a la información. Hay una alusión clara a la Administración electrónica en la obtención y utilización, que es otro derecho, de los medios de identificación y firma electrónica. Y luego, evidentemente, la protección de datos de carácter personal. Otras disposiciones inequívocas de la Ley de Procedimiento son, pues, por ejemplo, el artículo 16, cuando dice que la entidad tendrá que tener un registro electrónico general. Luego veremos si hay que presentar las plicas o las ofertas
a través del registro general, o hay que crear una plataforma, o hay que tenerla, pero evidentemente en cualquiera de los casos esto se realiza por medios electrónicos. Es que además también la ley, en este caso en el artículo 17, que es el siguiente, dice que hay que tener un archivo electrónico único. Evidentemente, hablamos del archivo, pues es, por supuesto, una fase posterior, se archivan los procedimientos terminados, pero el archivo tiene que ser electrónico, con lo cual ya te está diciendo, tramite usted en electrónico, porque si no luego archivar en electrónico le va a resultar muy difícil, ¿no? Tendrá que hacer esas ingentes tareas de digitalización que, como saben, o como sabe quien ha comenzado a lidiar con el tema este del archivo electrónico, pues también hay que hacer. Más artículos, el 36, este es uno de los mejores. Dice, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Y yo he puesto, o sea, que el expediente es electrónico, porque que levante la mano ahora alguien que me diga cuándo otra forma distinta de la electrónica permite asegurar mejor su constancia o su mejor expresión, ¿no? Pues se me ocurrió el otro día un bando del alcalde, pero claro, es que eso tampoco se produce por escrito, ¿no? Y luego, pues el artículo 70, que dice que los expedientes tendrán formato electrónico, se formularán mediante la agregación ordenada de documentos, pruebas, dictámenes, informes, y luego la ley, a lo largo del articulado, dice que todos estos trámites, que todos estos documentos son electrónicos, todos y cada uno de ellos. Voy deprisa, el procedimiento, artículo 71. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos también en todos sus trámites, respetando el principio de transparencia y el de publicidad, pues son más o menos el mismo principio, pero bueno, pues si el procedimiento se impulsa a través de medios electrónicos, es decir, se tramita por medio de plataformas electrónicas o en formato electrónico, que yo sepa, el procedimiento de contratación o el procedimiento de licitación es un procedimiento, valga la redundancia. Entonces, si el procedimiento es electrónico, pues el procedimiento de contratación es electrónico. Otro, artículo 80, los informes serán emitidos a través de medios electrónicos. Yo entiendo que un informe, en sentido amplio, puede ser un informe dentro de un procedimiento de contratación, un dictamen, una propuesta de la mesa de contratación, con lo cual, evidentemente, es otro argumento. Otro, el artículo 83, en cuanto al periodo de información pública, se publicará un anuncio en el diario oficial que corresponde. Como saben, el principio de publicidad desde hace ya años, desde que el BOE, por ejemplo, es electrónico 1 de enero de 2009, pues de alguna manera el principio de publicidad, que es muy importante en materia de contratación, también en la propia ley vigente de contratos y en la que va a aprobarse cuando tengamos gobierno, que aún no tenemos gobierno, no tenemos legislador. Pero bueno, quiero decir que el principio de publicidad, evidentemente la publicación, las publicaciones, tanto en los procedimientos estándar como en el procedimiento de contratación, son publicaciones electrónicas. Segundo punto que quería abordar, argumentos a favor de su obligatoriedad actual. Bueno, pues en primer lugar tengo que decir que la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, actual texto refundido de 2011, pues no está tan mal. Quiero decir, los ponentes anteriores, y creo que los que vengan después, vamos a coincidir todos, o ya lo estoy escuchando, que tampoco hay tanta novedad en la directiva de 2014. Hay algunas novedades, pero aquí lo que ocurre es que parece, quizá es algo parecido, una reflexión paralela a lo que ocurría con el tema del procedimiento, ¿no? El procedimiento electrónico pues también estaba regulado en la Ley 11/2007, pero parece que las últimas normas, tanto las europeas como las estatales, aunque no son absolutamente novedosas ni incorporan tantas cuestiones inéditas, pues parece como que van más en serio, o quizá es que estamos en 2016 y ya, como también decía Jaime, es que esto va para abajo, es que cae por su propio peso, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la Ley de 2007 de contratos del sector público ya regulaba los medios electrónicos. Por hacer un listado muy somero, subastas electrónicas, sistemas dinámicos de contratación, efectivamente ahora serán de adquisición, perfil de contratante, los registros oficiales de empresas clasificadas, la constitución de la garantía por medios electrónicos, la plataforma de contratación del Estado, hoy plataforma de contratación del sector público.
las contrataciones de base de datos, suscripción a publicaciones. Todo esto estaba en 2007, hace 9 años en la ley. Quiero decir que sorpresas las justas. Normas relativas a comunicaciones, protección de datos, uso de medios electrónicos en la disposición adicional 16ª, facturas electrónicas y la posterior ley de impulso de la factura electrónica, como saben, de 2013. Fomento de uso de medios electrónicos, comunicaciones electrónicas otra vez, desarrollo normativo. Hay un Real Decreto, de estos que nadie se sabe, de 2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contrato del Sector Público de 2007 en materia de uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Hablo de cosas que son ya que tienen unos años, ¿no? Luego, otro argumento, las obligaciones de transparencia. Es otro argumento, como decimos, en favor de su obligatoriedad actual. Tenemos una ley de transparencia y unas leyes autonómicas también de transparencia, porque voy a hablar evidentemente solo de la estatal, como debe ser en un Congreso nacional, pero es que lo dice muy claro, hay que publicar en un portal de transparencia, en un portal de Internet, en algún sitio para entendernos, y luego también está la reflexión de si se solapa un poco este tema con el perfil de contratante, pero es que lo dice muy claro, todos los contratos son todos. Los menores son todos, pues también, porque son contratos. Y por si había alguna duda, dice, la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Cuidado, podrá realizarse trimestralmente, no podrá realizarse. Es que no es lo mismo, habla de una periodicidad. Y luego, muy importante también, que obligue a publicar datos estadísticos. Las estadísticas son importantes, las mediciones, todo esto para gestionar mejor no solo la actividad contractual, sino cualquier cosa que hacemos, ¿no? Es importante, por ejemplo, a estos efectos, saber qué volumen de nuestra contratación supone la contratación menor. Y a lo mejor si el volumen es muy grande, por ejemplo el 80% de todos los contratos que hacemos, pues igual por ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema de, además, no solo uno, varios problemas. Por ejemplo, de eficiencia seguro, como mínimo. Y no voy a hablar de corrupción porque parece que siempre acabamos hablando de lo mismo, pero cuidado con los contratos menores, ¿no? Y luego, al hilo de la transparencia, una diapositiva que luego mi compañero Julio esta tarde en la mesa de transparencia va a desarrollar más, pero es un poco para, utilizando el ejemplo del Ayuntamiento de Alzira, para que vean o para que veáis esta conexión de las obligaciones legales en materia contractual o de contratos con la transparencia. Al registro del ayuntamiento, al registro de contratos, llegan contratos desde dos vías, los que se licitan en la plataforma y los que no se licitan porque no es obligatorio, pero también pueden licitarse, que son, para entendernos, las facturas y los contratos menores para nosotros, para el Ayuntamiento de Alzira, que es un umbral más bajo que el del contrato menor para la ley de contratos. Pero es que esto, evidentemente, tiene que ir a la plataforma de contratación del Estado, del sector público, mejor dicho, ya del sector público, porque lo dice la ley. Además, tienen que ser publicados por ley de transparencia estatal y, en este caso, valenciana, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Alzira. Evidentemente, también hay una obligación legal de enviar al registro público de contratos y de enviar también al Tribunal de Cuentas, con lo cual todas estas obligaciones, tanto de transparencia como de remisión de información, como bien saben y porque también lo hacéis a diario, ¿no? y en vuestra tarea, todo esto se publica o se remite por medios electrónicos, pues no sé cuál es la duda. Es decir, si se tiene que remitir por medios electrónicos, muchísimo mejor o incluso casi imposible librarse de tenerlo ya por medios electrónicos. O sea, que toda la información, por obligaciones de la ley de transparencia y de las leyes que obligan a remitir datos, pues que esté en electrónica, ¿no? Y esto nos llevaría también a la propia tramitación electrónica. Hemos visto hasta ahora dos argumentos, la Ley de Contratos de 2007, que hemos dicho que estaba bastante bien en este sentido, y las obligaciones de transparencia. Y me quedan dos, que son volvería a la propia Ley de Procedimiento, y lo que dicen las directivas, incluso tienen disposiciones con efecto directo ya en el ámbito estricto de los artículos que hablan de la contratación electrónica, que, como se ha dicho también esta mañana, el 18 de abril, o sea, ya hace unos días, entraron en vigor, ¿no? Los argumentos 3 y 4, como son incluso más potentes que los anteriores, pues voy a desarrollarlos en puntos aparte.
Las comunicaciones electrónicas en la Ley de Procedimiento. Volvemos a la Ley 39/2015. Yo creo, sinceramente, que de todos los argumentos, como he dicho, para considerar que ahora mismo, o si quieren, en octubre, que a mí me hace mucha gracia lo de los plazos. No, bueno, cuidado, hasta octubre aún queda. Bueno, bien. Como decía también Jaime, llevamos 22 años, desde el 94, con la contratación pública electrónica, ¿no? Y de repente hay gente que dice, madre mía, esto es nuevo. Bueno, pues es que tenemos una ley, este es el mejor argumento y yo creo el más potente y el más contundente para afirmar que no es la fecha octubre de 2018, como dice la directiva, 54 meses después de la entrada en vigor de la directiva, que son plazos que en fin. Fijaos, yo creo que aquí, como digo, no hay duda. Hay un artículo de la Ley de Procedimiento que dice que hay determinadas personas que están obligadas a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Las personas obligadas a comunicarse con la Administración y la Administración obligada a comunicarse con las personas. Evidentemente, es lo que tiene la relación jurídico-administrativa y cualquier relación jurídica bidireccional. Eso nos lo enseñaron en Derecho Civil. ¿Y quién está obligado a relacionarse en la Ley de Procedimiento, que, como digo, entra en vigor dentro de menos de 6 meses, bueno, de 6 meses exactos, medio año? ¿Quién está obligado a utilizar los medios electrónicos? Las personas jurídicas. Las personas jurídicas son, para entendernos, el interesado en el procedimiento de contratación. Pero es que incluso alguna vez podemos contratar con personas físicas algún contrato de servicios, pero es que la ley también obliga a quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria respecto de los trámites que realicen con las administraciones públicas en el ejercicio de dicha actividad. O sea, que hasta para contratar un abogado. Y además dice también la ley que es obligatorio que las comunicaciones sean electrónicas por parte de los representantes, y ahí da igual que sea persona física o jurídica, pero que a su vez representen a una persona que esté obligada a comunicarse, a relacionarse por medios electrónicos. Entonces, ¿cómo vamos a pedir las ofertas, esos carpetones, la solvencia, las plicas? ¿Cómo vamos a pedirlo por medios o en soporte papel durante los 2 años o 2 años y pico que quedarían hasta octubre de 2018, si hay una ley que entra en vigor en octubre de 2016 que te está diciendo que esas comunicaciones, que esas relaciones administrativas o jurídico-administrativas son electrónicas? Evidentemente, cualquier persona física nos puede imponer, puede decir, oiga, que yo no quiero gastarme el dinero en correos, ni mucho menos, porque además soy una empresa que resulta que ni siquiera soy española, soy de Bélgica y quiero presentarme a un contrato en su ayuntamiento. Póngame usted los medios electrónicos porque lo dice la directiva, eso es lo que diría un belga, pero un español diría, lo dice además la Ley de Procedimiento. Creo que este es el argumento principal y, como digo aquí, claro, esta imposición entra en vigor el 2 de octubre de 2016 y ya solo con este argumento tiene entidad propia para entender que la licitación electrónica es obligatoria a partir de dicha fecha. Y yo lo siento para los que le caiga mal el asunto, pero ya no es octubre de 2018, es octubre de 2016, porque si no, no estaríamos cumpliendo la Ley de Procedimiento. Y, evidentemente, el procedimiento de contratación o de licitación es un procedimiento, aunque parezca una obviedad y una redundancia. Y luego ya el último argumento, he intentado ser breve para no pasarme del tiempo, es que hay un efecto directo, yo creo que ya absolutamente consolidado. Aún hay gente que dice que no, que las directivas si no se transponen, porque no es lo mismo una directiva que un reglamento. Si yo ya lo sé, que no es lo mismo una directiva que un reglamento, pero es que el efecto directo tiene ya una amplia, vamos a decir, cobertura doctrinal en la doctrina europea y también en la española. El 18 de abril de 2016, que era el plazo máximo para transponer al ordenamiento jurídico interno, entraron en vigor determinadas disposiciones de la directiva en general y algunas de ellas que versan sobre licitación electrónica. Esto, ya os digo que no tiene ninguna, vamos a decir, ninguna contestación jurídica desde el punto de vista de considerarlo de una manera distinta, porque desde la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo del 85 habla del efecto directo y más recientemente, y se ha dicho también en las ponencias anteriores, el informe de la Junta Consultiva
de la Comunidad de Aragón, de 3 de diciembre de 2015, el documento de los tribunales administrativos de contratación de 1 de marzo de 2016, también efecto directo, la resolución de la Dirección General del Patrimonio, en la que se publica también la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la del Estado, también efecto directo, clarísimo y, en fin, hay unanimidad o casi unanimidad. ¿Y qué artículos de la directiva entraron en vigor, a los efectos que nos interesan en esta charla, entraron en vigor el 18 de abril? Pues las normas aplicables sobre comunicaciones, que las comunicaciones son electrónicas, eso ya está en vigor. El artículo 34 sobre sistemas dinámicos de adquisición, como bien se ha dicho, ahora de adquisición, eso ya está en vigor. El artículo 35, subastas electrónicas, eso ya está en vigor, aunque evidentemente también, como sabemos, está en la ley desde 2007, ¿no? En este caso. Artículo 36, catálogos electrónicos, sea lo que sean los catálogos electrónicos, también está en vigor. Artículo 51, redacción y modalidades de publicación de los anuncios. Evidentemente, la publicación por medios electrónicos, ni que decir que debe ser así, también está en vigor. Artículo 53, disponibilidad electrónica de los pliegos de contratación, también está en vigor. Por tanto, conclusiones. En primer lugar, la licitación pública electrónica ya, o sea, no es una cosa tan nueva que nos tengamos que asombrar, ya la tenemos en la Ley de Contratos de 2007 y, bueno, todo es mejorable, pero bastante bien regulada o de una manera bastante aceptable. En segundo lugar, que la licitación pública electrónica es consustancial, casi yo diría que ineludible, a las obligaciones de las entidades públicas relativas a transparencia y remisión de información, entre paréntesis, por medios electrónicos. Creo que es imposible, casi imposible escapar de los medios electrónicos cuando tenemos que cumplir otras leyes que no son ni la de procedimiento ni la de contratos, relativas evidentemente al control, a la transparencia y a la remisión de información a otras instancias. En tercer lugar, que el procedimiento electrónico es obligatorio en España a partir de 2 de octubre y, como he dicho ya varias veces, el procedimiento de contratación es un procedimiento, ya sé que es absolutamente redundante, pero hablamos de 2 de octubre de 2016 y, en concreto, dentro de esta, las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas son obligatorias con las personas jurídicas y con algunas personas físicas que precisamente son las personas físicas con las que contratamos. No se puede hacer en papel, no se puede hacer por correo ordinario. Y, en último lugar, el último argumento es que las directivas en materia de contratación están en vigor, en concreto sobre todo la 24, que es la importante, ¿no? o la troncal, en cuanto a determinadas herramientas o regulaciones o normas sobre licitación pública electrónica, como ya se ha dicho, comunicaciones electrónicas, sistemas dinámicos de adquisición, subasta electrónica, catálogo electrónico, envío de anuncios y disponibilidad electrónica de la documentación. Y ya acabo. Alguien pensará, ¿no?, que son muchas cosas para tan poco plazo, y seguramente ya era poco plazo, ¿no?, 2018, y ahora pues yo creo que os he puesto todavía más en tensión, pero acabo con una pequeñísima anécdota. El otro día, una versión muy reducida, un mini speech de la charla que acabo de dar, se la di de manera individualizada a un compañero, también un poco porque, bueno, una de estas personas que al principio no lo ve, pero le gusta hablar, y a mí me encanta hablar con quien es flexible y se deja convencer o no, pero por lo menos te escucha. Y después de hablar yo, no media hora como he hablado aquí, sino 5 minutos, dijo, pues sí, es verdad, esto de la licitación pública electrónica hay que hacerlo. Y luego ya, claro, cuando ya te convences de que hay que hacerlo, ya viene la segunda parte de uff. Y el compañero me dijo, lo intentaré. Y entonces yo le dije, y voy a acabar ya con esta frase, yo no voy a citar a Maquiavelo y no voy a citar a Napoleón, sino al maestro Yoda, al maestro Jedi de Star Wars, como todos conocéis, porque al compañero, cuando de repente vio que esto era obligatorio y había que hacerlo, y me dijo, bueno, pues lo intentaré. Yo le dije, parafraseando al gran maestro Yoda, le dije, no lo intentes, hazlo o no lo hagas. El intento no existe.
Muchas gracias. ¿Pregunta? Vale. Me dicen que en este caso sí hay, ¿no?, turno de preguntas. ¿Sí? ¿No? Vale. Sí. Bueno, una pregunta muy breve. Solo decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, compañero también de profesión. Y solo la pregunta es, ¿no te parece que sería bueno que, con independencia de la tramitación del texto refundido, la reforma de la ley de contratos, debería volver para atrás simplemente para intentar buscar una mayor coherencia con el contenido de la Ley 39 y la Ley 40/2015? Sí, bueno, es un poco una de las reflexiones, ¿no?, que hemos hecho durante la exposición. O sea, es decir, yo como jurista y también como secretario de ayuntamiento creo que debemos interpretar conjuntamente el ordenamiento jurídico. O sea, es decir, hoy estamos aquí hablando de contratos, pero no se nos puede olvidar, como bien creo que he dicho, la ley de procedimiento, ni se nos puede olvidar la ley de impulso a la factura electrónica, ni se nos puede olvidar, digamos, otro tipo de cuestiones que incluso desde el punto de vista estratégico vienen antes. Es decir, no podemos construir la casa por el tejado. Entonces, sí que hay veces, incluso de alguna manera frenando el ímpetu político, que tenemos que ordenar un poco la casa, ¿no? Yo soy partidario de que las cosas se hagan, pero sobre todo que se hagan de una manera planificada. Me gustan mucho los planes estratégicos, los planes de implantación de la administración electrónica, los planes de ciudad inteligente, o sea, algún tipo de documento en el cual tú tengas estructurado, como decía la Ley de Economía Sostenible, un cronograma de los hitos, de los momentos y de los proyectos que vas a desarrollar a lo largo del tiempo y que sean plazos razonables, ¿no? Evidentemente, que todo tenga que estar planificado o en un plan no significa que tengamos que ir más lentos que el caballo del malo. O sea, es decir, hay que ir a una velocidad que nos permita avanzar de una manera, vamos a decir, razonable, y al mismo tiempo también hay que tener un cierto margen de riesgo o de improvisación, porque evidentemente no siempre se pueden tener todos los hilos atados y bien atados. Pero vamos, ya concluyendo, la reflexión jurídica es que no podemos hablar de ley de contratos sin tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico y, desde luego, y creo que ha quedado demostrado en la charla, estamos hablando de procedimiento administrativo y esa es la clave de todo, ¿no?, en general. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.